Cordial saludo, comunidad unadista. Somos los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Psicología Política, pertenecientes al grupo 403-033-123. Nos encontramos en este momento en la etapa 4. La tutora Marta Rocío Torres Cubillos. Esta etapa 4 que se llama Métodos y Metodologías, y nosotros que somos los integrantes, Etelvina Contreras Mosquera y quien les habla, Gustavo Adolfo Aldana Bautista. Para el día de hoy tenemos esta pregunta orientadora. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítica de la psicología política? Entonces, Etelvina, te escucho. Cordial saludo, señora tutora y compañero Gustavo. Pienso que el análisis crítico del discurso es una herramienta fundamental en el análisis sociopolítico de la psicología política, porque en su esencia tiene como objetivo fundamental evidenciar a través del análisis del discurso problemas sociales y políticos que se presentan en cualquier país. El análisis crítico del discurso se enfoca en desempeñar los discursos y las narrativas en las que se basan las relaciones de poder y las estructuras de denominación en una sociedad determinada. A través del análisis crítico del discurso se pueden descubrir cómo los discursos políticos, mediáticos y culturales construyen, reproducen y desafían las relaciones de poder en una sociedad. Por lo tanto, el análisis crítico del discurso es un método crítico que permite comprender los procesos ideológicos y culturales subyacentes de las decisiones políticas, institucionales y las prácticas sociales. Generalmente, un análisis sociopolítico permite, genera como campos de acción donde los ciudadanos pueden expresar sus opiniones y pues en base a estas opiniones pues generar ideologías, creencias o decir que pertenecen a tal tipo de opinión o a tal tipo o están de acuerdo con X o Y tipo de discurso o disciplina. Eh, Generalmente, como su nombre lo denomina, el análisis crítico del discurso es una estructura de conocimiento que nace de ideologías, puesto que son un conjunto de creencias articuladas que dan sentido a nuestro decir y pues a nuestro actuar. El análisis crítico del discurso es una herramienta fundamental para examinar los discursos políticos, sociales y culturales que influyen en la forma en la que piensan las personas y pues como decía anteriormente, se evidencia en cómo las personas piensan, hablan o actúan y en cómo intercambian información de algunos temas en común. Algunos ejemplos que yo puedo evidenciar del análisis crítico del discurso son como las representaciones sociales, la relación entre el discurso y el poder, y también la identificación de la ideología subyacente, pues ya que mediante esta se puede identificar la ideología de los discursos políticos, se pueden analizar las palabras y las imágenes utilizadas en los discursos para identificar las ideas políticas y los valores que se promuevan. En sí, pues, de esta manera, el análisis crítico del discurso es una herramienta fundamental en la psicología política. Bueno, muchas gracias, bastante explícito lo que manifiestas. Bueno, por mi parte, digo yo que el análisis crítico del discurso se convierte en una herramienta valiosa para análisis sociopolítico. En el campo de la psicología política, al explorar cómo el lenguaje contribuye a la construcción y reproducción de significados políticos, identidades y relaciones de poder. Hace poco acá en Colombia tuvimos pues, las elecciones regionales, departamentales, entonces era alcaldía, gobernación, asambleas departamentales, consejos, ediles de comunas y eso. Entonces, pues tuvimos la oportunidad como de observar los diferentes discursos que tenían cada persona, eh, pues para atraer gente y lograr tener votos, ¿no? Pues esto desde un contexto pues, legal, ¿no? Aquí sabemos también de que la corrupción se ve bastante en estos contextos políticos y eso. Pero no saliéndonos de este esquema, eh, la parte legal, pues las personas tienen que ir a hablar, manejar palabras, manejar frases,
sentirse cercano a la comunidad, que la comunidad se sienta representados con ellos para que de esta manera pues logren obtener sus votos. Pues además de eso, el análisis sociopolítico desde una perspectiva de la psicología, pues podemos encontrar diferentes formas como la podemos realizar. Por ejemplo, con la construcción de identidades políticas. El análisis del discurso, análisis crítico del discurso, pues examina cómo el lenguaje político contribuye a la construcción de identidades individuales y colectivas. En psicología política, esto implica explorar cómo los discursos políticos influyen en la formación de identidades políticas de las personas y cómo estas identidades pueden estar vinculadas a valores, creencias y emociones de las personas, pues de eso se trata, ¿no? Un ejemplo, analizar cómo ciertos términos como patriotismo o ciudadanía responsable son utilizados en los discursos políticos para la construcción de identidades políticas específicas y cómo esto puede influir en la percepción de los individuos sobre sí mismos y la relación sobre la política. Por otra parte, pues también podemos la influencia en las actitudes y opiniones políticas. El análisis crítico del discurso pues, permite examinar cómo ciertos discursos políticos influyen en la formación de actitudes y opiniones políticas. En la psicología política se busca comprender cómo las estrategias discursivas moldean las actitudes de las personas hacia cuestiones políticas y actores específicos. Por ejemplo, analizar cómo se presenta un tema político en los discursos mediáticos y políticos para influir en la opinión pública. Cómo se utiliza el lenguaje para enmarcar de, el tema que de una manera afecte las percepciones y actitudes de la población. Hace algunos años acá en Colombia hubo un estallido social y de personas que simplemente se dejaron motivar por discursos que muchas veces eran falsos, pero simplemente por sentirse como acogidos por esos discursos que daban a algunas personas, salían, apoyaban a eso. O sea, hubo hasta casos donde murieron personas movidas por discursos de otras personas que finalmente no participaron de ellas y hoy en día quedaron como los mesías. ¿Ve? Otra parte que podemos analizar también es el análisis de poder y hegemonía. El análisis crítico del discurso se enfoca en desentrañar las relaciones del poder inherente al discurso político. En la psicología política, esto implica examinar cómo ciertos grupos pueden utilizar un lenguaje para mantener o desafiar las estructuras de poder existentes. Un ejemplo, analizar cómo se presentan y se describen diferentes grupos en discursos políticos y mediáticos y cómo se presentan, cómo estas representaciones contribuyen a la legitimación o cuestionamiento de las relaciones de poder existentes. En Colombia, desde hace bastantes años, casi medio siglo, se empezaron a crear diferentes grupos, eh, a mi pensar son terroristas, pero en su momento nacieron como para desafiar al gobierno que en ese momento era opresor, inexistente, corrupto, pero al pasar de los años se fueron transformando, se desviaron de sus ideales por los cuales se movían y ingresaron otras cosas, temas como narcotráfico, terrorismo, más cosas. Pero inicialmente, pues eso era lo que los motivaba, ese discurso de unión, de combatir eh, la corrupción, de compartir el abandono del Estado y eso. Bueno, pero ya como una última parte tenemos la construcción de realidades políticas. El análisis crítico del discurso aborda cómo el lenguaje contribuye a la construcción de realidades sociales y políticas. Desde la psicología política, esto implica explicar cómo los discursos políticos pueden influir en la percepción de los individuos por la realidad que los rodea. Ejemplo, un ejemplo aquí podría ser como analizar cómo se utiliza el lenguaje para construir narrativas políticas que moldean la percepción de los eventos y procesos políticos, influyendo en la interpretación
y comprensión de la realidad política. Entonces, pues vemos claramente que hay pues personas, líderes de grupos que simplemente salen a dar un discurso y pues las personas como crean cierta confianza, cierta creencia en ellos, pues creen y, y- y ciegamente van y hacen lo que estas personas les ordenan o les dicen, ¿no? Entonces el análisis crítico del discurso se convierte en una herramienta esencial en la psicología política al proporcionar un enfoque analítico profundo sobre cómo el lenguaje político afecta la cognición, la identidad y el comportamiento político de los individuos, así como una dinámica de poder en la sociedad. Pues ese sería mi aporte para contestar la pregunta orientadora de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítica, de la psicología política. Esto, ¿algo más, Telvina? No, compañero, pues en base a lo que dijiste y a lo que argumenté, pues me queda bastante claro respecto a la pregunta orientadora. Bueno, entonces, esto es todo. Muchas gracias por participar, atender y por realizar esta ¿No? Que esté actividad. muy bien. Hasta Bueno, luego. Muchas gracias. hasta luego. Chao.